Entonces, estamos viendo qué cosa, la orden de los jesuitas en relación con los 2520 años. Ya, ese es el mensaje que se ha podido presentar en esta tarde. El reformador Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. A los 18 años entra a la Universidad de Erfurt, según un conflicto de los siglos, página 130, dice que entra a la Universidad de Erfurt a prepararse para que él sea, ¿qué cosa? Sacerdote. Él se prepara para sacerdote. Entonces, eso era una vergüenza para su padre, porque su padre quería que sea abogado, ¿no? Él había estudiado Martín Lutero también Derecho, pero se vuelve sacerdote. Bueno, pasan 34 años, en 31 de octubre de 1517, él cuelga un cartel grande en la Universidad de Wittenberg con sus 95 tesis, 95 reclamaciones, protestando contra el imperio de Roma, contra el catolicismo, contra el papado, que cobraban mucho dinero por matrimonio, por bautismo, por perdón de pecados, para justificación, para todo. Era plata. Y él se llamaba las indulgencias. Era totalmente corrompido por el dinero. Y para el perdón de los pecados de tus hijos podías pagar, para el perdón de tu nieto podías pagar, para el perdón de tu abuela podías pagar, hasta los muertos podías salvarlo pagando dinero. Esa era corrupción. Entonces él presenta 95 veces, dice, eso no es así, no. Entonces esa es una fecha, 35 de octubre de 1517, cuando nace la reforma de la Edad Media con Martín Lutero. Y asimismo, después que Lutero nace, también San Ignacio de Loyola, el inquisidor, el asesino, nace el 23 de octubre de 1491. A los 26 años, en 1534, él organiza la Contrarreforma. Forma un movimiento poderoso de la Compañía de Jesús, los jesuitas, para matar a los reformadores, porque los reformadores estaban aumentando en el mundo como fuego en rastrojo, totalmente. Estaban inundando al mundo con la palabra de Dios. Entonces eso le causaba muchos problemas al papado. El campeón de la verdad había sembrado una buena semilla. Entonces los campeones del papado, despiadados jesuitas, inquisidores y asesinos, se organizaron 26 años más tarde para matar a los reformadores. Entonces, en el año 1773, no hemos sacado aquí cuántos años, a ver, ¿cuántos años pasaría? De 1773 menos 1534, nos sale entonces 13 menos 4, 9, ¿no? 9, sí. 6 menos 3, 3. 7 menos 5, 2. 239. Acá, 239 años más tarde, fue eliminado, fue suprimido el poder de los jesuitas, porque ya se veían amenazados por la Revolución Francesa, ¿no? Por la Revolución Francesa. Entonces, del momento que fue suprimido el poder de los jesuitas en 1773, 25 años más tarde, en 1798, el Papa fue tomado prisionero por el general Berthier de la Revolución Francesa. El ejército francés tomó prisionero al Papa. Un año después murió en el exilio, murió en la cárcel. Entonces así se cumplió Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, que la bestia debería recibir la herida de muerte. La bestia recibió la herida de muerte. Entonces, 20 años más tarde, en 1816 al 18, Guillermo Miller, en Conflicto de los Siglos, dice que comenzó a estudiar. Este pobre granjero humilde que no creía en Dios, era juez, también era granjero, era militar. Este hombre era ateo, que no creía en Dios, y comenzó a estudiar la Biblia, y 2 años más tarde ya había entendido claramente que Cristo vendría 25 años más tarde, en 1843.
vendría la segunda venida de Cristo. En 1843 y 1844 también recordemos que hay una profecía de los 2520 años. En ese mismo año 1844, ¿no? 44, también se cumplía otra profecía más pequeña, que es los 2300, tardes y mañanas, ¿no? Entonces, en 1798 también se cumplía una profecía, ¿no? ¿Cuál es la profecía? 1798, también una profecía 2520 años, que llegaba desde allá de Crónicas, ¿no? Desde Crónicas. Hemos estudiado esto acerca del rey del norte y este del rey del sur, ¿no? 1844. Entonces, en 1863 es la rebelión de Saúl, rebelión de Saúl. ¿Por qué decimos rebelión de Saúl? Porque la iglesia se organizó como en los tiempos de Samuel. En los tiempos de Samuel rechazaron el gobierno teocrático de Samuel, de los jueces, y pidieron un rey. Y el rey Saúl ocupó su lugar, pero no era por permisión de Dios, sino que Dios aceptó porque el pueblo pidió rey. Así también en 1863 el pueblo que estaba caminando como movimiento había crecido bastante, pero ellos dijeron vamos a organizarnos. Al organizarse en ese mismo año también ellos sacaron un cartel así como esta plataforma, un cartel falso, un cartel donde no había los 2520, así rechazaron el 2520, un mensaje importante, ¿no? Que indicaba todas estas fechas. Y 25 años más tarde, en 1888, se dio el mensaje de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis, de octubre a noviembre. Se dio el mensaje tan importante, el mensaje del tercer ángel, que fue rechazado. Lo llamamos eso también la rebelión, ¿no? La rebelión de Coré. Rechazaron ese mensaje los grandes dirigentes como Urias Smith y el presidente Butler, rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Y así no pudo derramarse el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba para derramarse en abundancia, y en 1892 Cristo iba a venir por ahí, en 1892 ya Cristo iba a regresar, porque dice que ya en Estados Unidos ya estaba preparándose para que se dé la ley dominical, y cuando Jones fue a pedirle al gobierno de Estados Unidos, a suplicarle para que no den la ley dominical, esa ley se frenó ahí, porque la ley dominical se iba a dar en estos años. Es porque la lluvia tardía se iba a derramar en ese año. Rechazaron, no se dio la lluvia tardía, no vino, tampoco se dio la ley dominical. Por lo tanto, sigue hasta ahora. Rechazaron el mensaje. 20 años más tarde, en 1908, el doctor Kellogg estaba introduciendo el panteísmo a la iglesia. En las editoriales donde se imprimían los testimonios, estaba imprimiendo su libro El Templo Viviente. Es un libro que habla del panteísmo, de que Dios está en una oreja, de que Dios está en las plantas, de que Dios es el aire, que Dios es el sol, que todo es Dios. Así es que si tenemos a Dios, que nosotros mismos también somos Dios. Toda esa herejía se llama la herejía del alfa, la herejía alfa. Después de eso vendría otra herejía mortífera, dice. Queda aquí entonces abierto el estudio para que podamos continuar encontrando nuevos hitos, donde vamos a encontrar seguramente el alfa y la omega de las herejías, ¿no? Entonces, como vemos, encontramos ahí repetidamente el número 2520, 2520 y 2520, 2520 en los hitos de nuestra historia adventista. Que el Señor bendiga este pequeño estudio que hemos tenido. Un feliz sábado. Amén.